buenos días, tengan apreciables maestrantes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este inicio de primer sesión virtual, en donde desarrollaremos diversos temas inherentes a la materia de derecho financiero. Sin embargo, vamos a guardar un segundo en lo que se continúan agregando el resto de sus compañeros y les pido por favor, en la medida de lo posible, que accedan a nuestra sesión virtual. Si me pueden informar, si me ven y si me escuchan de manera correcta, para que en ese sentido podamos dar inicio con la disertación de los temas que nos ocupan. Y en ese mismo sentido también vamos a llevar a cabo la disertación de cada uno de los temas y conforme el resto de sus compañeros se vayan agregando, pues también para que vayan accesando a la sala y retomando de manera puntual cada uno de los temas. Esto para que podamos optimizar nuestro tiempo y llevar a cabo la disertación de los temas que nos ocupan. Y para ello, bueno, si ustedes me lo permiten, vamos a dar inicio con los temas como tal. Me presento, soy la doctora María Catalina Domínguez Nájera, encargada de llevar a cabo este proceso formativo a través de la disertación de los temas inherentes a la materia de derecho financiero. Y tal y como se los compartí en nuestra carpeta, que se encuentra adjunta en nuestra planeación, se señala propiamente los temas inherentes a la planeación de estudios y en la unidad número 1 abordaremos lo que es el derecho financiero. Dentro del derecho financiero comprende propiamente tanto la actividad financiera, en qué consisten las disciplinas financieras, cuál es la conceptualización de derecho financiero, la conexidad que existe con los ingresos, con los egresos y todos estos temas que sin lugar a duda pues también son importantes para que nosotros conozcamos a cabalidad los alcances que tiene el derecho en el ámbito también financiero, la forma de regulación y todos los demás elementos propios. Si alguien de ustedes tiene alguna duda conforme vayamos disertando los temas, puede habilitar su micrófono y propiamente vamos a resolver las dudas. Entonces iniciamos pues, si hablamos de un derecho financiero, primero pues tenemos que hacer referencia a lo que es una actividad financiera. Cuando aludimos a la actividad financiera, vemos que son todas aquellas actividades que en un momento dado va a realizar el Estado para que lleve a cabo con facilidades la realización de todos aquellos fines por los cuales él se presta. Cuando hablamos de estas actividades, vamos a ver, por ejemplo, cuando recaba fondos por concepto de impuestos o tributos que nosotros como contribuyentes o como individuos otorgamos, ¿verdad? Ya sea por tener un vehículo, por pagar un predial, por etcétera, ¿no? Por las cuestiones propias a los servicios que nos otorgan. Entonces, el Estado nos dice, esta actividad financiera va a ser cómo capta todo este recurso y luego entonces cómo lo redirecciona para satisfacer todas aquellas necesidades que también nosotros como colectividad o como ciudadanía le estamos demandando, sea para resolver o para pavimentar calles, sea para poner alumbrado público, etcétera, ¿no? Todo aquello, repito, que de manera inmediata nosotros vamos demandando, ¿verdad? Pero también cuando hacemos referencia a una actividad financiera, vemos que se establece que es el Poder Ejecutivo cuando éste se aboca a la realización de los servicios públicos y luego entonces a la satisfacción de necesidades, ¿no? Lo que decíamos, el Poder Ejecutivo porque va a estar representado propiamente a través de la figura, en este caso, como máxima figura representativa, ¿quién tenemos? Bueno, pues tenemos al presidente de la República, luego entonces al gobernador del estado y luego entonces a los presidentes municipales. Entonces, cada uno de ellos, por esfera de competencia, vemos que también son los que de manera inmediata deben atender y deben resolver todas aquellas problemáticas sociales. Y en ese sentido también redireccionar, tomando en consideración las partidas presupuestales, cómo es o en qué sector es lo que más te va demandando una ciudadanía, para que todo el municipio, el estado o la federación tenga de manera proporcional o intentando que sea de manera proporcional un beneficio en cuanto a la prestación de los servicios, ¿verdad? Al respecto, vemos que un autor que se llama Giannini nos indica que la actividad financiera se debe entender como aquella que cumple el Estado para administrar primero, ojo, primer elemento que nos indica Giannini, que forma parte dentro de una actividad administrativa o una actividad financiera. ¿Y por qué decimos administrativa? Porque es todo aquello
que primeramente tiene que pasar por un proceso de administración. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto es lo que necesito redireccionar para satisfacer esta necesidad? ¿Y cuánto en un momento dado me voy a quedar como Estado para también suplir alguna cuestión que de manera inmediata me demande, ¿no? Entonces tengo que administrar, tengo que realizar incluso algunos reajustes dentro del recurso con el que ya tengo, o por el contrario, tengo que también, si no cuento con recurso, pero la colectividad me está demandando, también la propia Constitución me faculta para que yo pueda generar o crear impuestos, obviamente, siempre y cuando se funde y se motive y sea sometido a una aprobación, en este caso del Congreso, para que lo pueda realizar. Y en ese sentido también me vuelvo a capitalizar para, ahora sí, redireccionar este recurso. Entonces, vemos pues que entonces nos indica Giannini que es aquella que va a cumplir el Estado para poder administrar primeramente el patrimonio. Como segundo elemento, nos dice que también lo realiza para poder determinar y recaudar los tributos, ¿no? Y siguiente, nos indica también que es para conservar o para también poder destinar o invertir todas aquellas sumas que ingresan y que se van a distinguir de las demás que no constituyen un fin en sí mismo. Si nosotros interpretamos esta definición de la actividad financiera que nos otorga Giannini, vemos que nos da diferentes elementos. El primero, que ya lo analizamos, que es aquella que realiza el Estado para administrar el patrimonio, ¿no? Qué es lo que tengo y cómo lo voy a resolver y cómo lo voy a etiquetar o cómo lo voy a administrar. Y cuando hablamos también del ente administración, uno de estos elementos, como les comentaba, es todo aquello que ingresa a las arcas, ¿no? Llámese municipales, estatales o federales. Sin embargo, vemos que también existe otro ingreso que también tiene el Estado, que no únicamente es por la captación del tributo, sino que también son por las partidas presupuestales anuales que también se van otorgando. También otra forma de recabar recurso es de manera inmediata el que obtengo por las personas físicas, ¿no? Por nosotros como individuos, pero también todo aquello que ingresa por parte de las personas morales, ¿no? De las empresas que también destinan un concepto de recurso para el propio Estado, ya sea en dinero o ya sea en especie, a través de, en algunos casos, ¿no? Donativos o alguna situación, pero que al mismo tiempo eso, si nosotros lo materializamos, pues también conlleva a una cuestión monetaria. Y también cuando hablamos del patrimonio, recordemos que también cada uno de las esferas de competencia, repito, municipal, federal o estatal, o perdón, nacional, también cuenta con bienes, ¿no? En este caso pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. Y hay algunos de estos que también le generan recurso, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, si nosotros hablamos de un municipio, bueno, pues vemos que de manera inmediata puede ser que cuente con una plaza de toros, puede ser que cuente con un teatro municipal, etcétera, ¿no? Entonces, si bien es cierto, este bien, ¿no? Este bien inmueble me genera un recurso, un gasto en el momento que le tengo que dar mantenimiento, que tengo que contratar a alguna persona para que le dé en ese sentido los cuidados y demás, o pagar para iluminación. Compañeros, les pido que conforme vayamos ingresando, si podemos bloquear nuestro audio para que no interfiera dentro de nuestra sesión. Muchísimas gracias. Bueno, les decía, entonces, otra de las formas, ¿no? Que también conllevan primeramente a una erogación es precisamente lo que el Estado otorga, repito, ya sea para cubrir todas aquellas necesidades, mantenimiento, pago por personal de recurso humano, o pago también, no sé, se me ocurre por alguna reparación, etcétera. Pero también vemos que es en el mismo sentido, también me genera un recurso cuando doy rentado el teatro, ¿no? Y que en tiempos, por ejemplo, en clausuras de ciclos escolares o cuando llega una obra o etcétera, ¿no? Entonces, los costos también por utilizar este bien, pues también son un tanto considerables, y eso también forma parte de todo aquello que ingresa al Estado, ¿no? Llámese, repito, en cualquier esfera de competencia. Entonces, todo esto va a formar parte del patrimonio porque es un recurso con el que va a contar el Estado en un momento determinado. Algunos va a ser de manera fija y otros obviamente va a variar dependiendo de la temporalidad o de los meses en que nos encontremos, pero que al fin y al cabo pues es lo que va a hacer uso para, repito, redireccionarlo en una satisfacción de necesidad, ¿no? También nos dice, continuamos analizando la definición de Giannini, donde nos indica que la actividad financiera también es para determinar y recaudar los tributos, ¿no? Como les comentaba,
pueden surgir algunas circunstancias completamente ajenas a la voluntad del Estado, como por ejemplo, ¿no? El caso del COVID-19, que si bien es cierto, ya tenías etiquetado o redistribuido cómo ibas a realizar el gasto durante todo el ejercicio fiscal 2019, tanto en salud, tanto en educación, tanto en seguridad, tanto en obras, etcétera, ¿no? Pero resulta que estas circunstancias completamente ajenas a todos pues cambiaron, ¿no? La forma de actuar de manera inmediata, no únicamente de nosotros a título personal, ¿verdad? Sino también de manera muy puntual del Estado, porque tenía que realizar medidas emergentes tomando en consideración también sus focos de atención y su ámbito de competencia. Por ejemplo, a los municipios les correspondía todo aquello que de manera inmediata se considerara como preventivo, ¿no? Generar conciencia para el lavado de manos, para usar cubreboca, para no salir, etcétera. Entonces, adicional al recurso que ya tenía etiquetado en materia de salud, pues también tenía que otorgar un recurso adicional. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a estas exigencias que se le estaban indicando. Y con ello no debía tampoco de dejar a un lado todo lo demás que, si bien es cierto, tenía que continuar. Entonces, este gasto, ya sea que, repito, realizar un reajuste de todo lo que ya tenía presupuestado o que por el contrario, identificara una nueva forma de captar o de recabar tributos para luego entonces utilizarlo o aplicarlo en ese sentido, ¿no? A nivel Estado, pues también, ya sea mediante el equipamiento de hospitales o mediante la adecuación de los mismos, mediante la contratación de personal, a nivel nacional, ya sea mediante la gestión para tener aquellos artículos de primera necesidad porque se habían escaseado, generar estos acuerdos internacionales como también veíamos, ¿no? Este puente internacional con China para que nos otorgaran todos estos cubrebocas, la cuestión que portaban o el equipo médico con el que en un momento dado iban a necesitar o iban a aportar todos aquellos que estaban en primer contacto con las personas que tienen COVID-19. Entonces vemos que todas estas circunstancias son los que de manera muy puntual pues el Estado tenía sí o sí que resolver. A ver, me están diciendo, profe, no se escucha. Me dice un compañero que se llama Johnny. Las demás personas, si me escuchan, me pueden informar, por favor, si me escuchan y si me ven de manera correcta. Compañeras, compañeros, ¿me Ya, pueden informar? al ¿Perdón? principio no, al principio no se escuchaba, pero ahorita ya. Ah, ok. Este, Las demás personas sí me escuchan, porque creo que los demás no me habían dicho nada, entonces no sé si no era en razón al equipo, que a veces el equipo que cada uno tiene, a veces puede ser el internet o nuestro propio equipo que quizás no podemos llevar a cabo de manera óptima, pero las demás personas sí me escuchaban desde un principio. Ah, ok, me está comentando iPhone de Marta Iris. Sí, sí, se escucha muy bien. Muchísimas gracias. Entonces les pediría si podemos checar nuestro equipo, porque a veces son circunstancias, pero ya personales, ¿no? Que nuestro equipo no puede o que es nuestro internet o en el lugar en donde nos encontramos no hay muy buena señal. Entonces, esto para que lo preveamos y con ello, bueno, pues también demos esta solución. Pero qué bueno, compañero Johnny, que ya pudo solventar estas circunstancias. Bueno, entonces les profe, decía, continuando, bueno, gracias. aprovechando que Sí, que nos dimos la pausa, mm, adelante. dentro de de las lecturas que tuvimos, hay algunas Sí, cosas que no pude resolver aquí en el ejercicio que nos está pidiendo de la segunda actividad. Entonces, no sé si más adelante nos va a dar la oportunidad de resolver nuestras dudas, porque creo que no soy el único. Hay sí, otro compañero claro, que igual han las claro, mismas que yo. claro. Ok, Claro, profe. si ustedes No, desean, al finalizar, por eso al principio de la sesión les comentaba que si alguien desea tomar el uso de la voz, con muchísimo gusto lo puede hacer en cualquier etapa dentro de la disertación de los temas, para que en ese mismo sentido vayamos despejando las dudas. Y al finalizar, vamos a hacer también una etapa de participación para que en el mismo sentido, si existen dudas o alguna circunstancia muy puntual, también lo puedan ustedes plantear y con muchísimo gusto damos respuesta. Esto es únicamente para que vayamos avanzando en cuanto a la disertación de temas y optimizar, ¿no? El tiempo y claro que sí, estamos abiertos para lo que ustedes deseen plantear, con muchísimo gusto. ¿Alguna otra cuestión? de mi parte es todo. Gracias. Perfecto, para servirles. Ok, entonces continuamos. Les decía,
También cuando nos habla Giannini acerca de esta determinación y recaudación de los tributos, repito, son todas aquellas, como decíamos con el ejemplo del COVID-19, que tienes que sí o sí actuar, determinar todas aquellas facultades que la propia Constitución te señala y que emana de tu competencia para que tú puedas hacerte llegar o volver a obtener recursos cuando por alguna circunstancia ya no cuentas con ese recurso y no por el hecho de que no tienes este capital vas a dejar sin dar respuesta a todas aquellas demandas sociales. Por Que yo eso aparezca mismo, aquí. perdón, ¿sí? ¿Alguien desea participar? ¿No? Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces les decía, todas estas circunstancias son también los que el Estado está obligado a dar una respuesta, ¿no? No por el hecho que estás solventando o supliendo una necesidad, vas a dejar a un lado la otra. Todas estas tienes de manera inmediata que atender y por tanto vemos que para poder satisfacerlas va implícita una cuestión monetaria, una cuestión económica. Entonces, todo ello precisamente se tiene que prever, por ello existe en el mes de octubre, noviembre, donde se te requiere, ¿no? Un plan de trabajo o una forma de solicitud y también de explicar de manera detallada qué recurso necesitas, cuánto necesitas, cómo lo vas a realizar o qué actividades vas a realizar, ya sea de manera semanal, mensual, bimestral, semestral, anual. Y todo esto también implícito la cuestión económica en cualquiera de las áreas, ¿no? Para que de manera conjunta, ya sea el municipio, el estado o la federación, determine lo que te va a otorgar para poder dar respuesta a esta problemática. Sin embargo, en la gran mayoría de veces, pues no te otorga el 100% del recurso que tú necesitas. Sin embargo, tú no puedes indicar o no puedes dejar de solventar todo lo que se te está demandando. Es por ello que tienes que hacer uso de todo lo que nos dice Giannini, de la forma de administrar el patrimonio, de recabar el tributo, de también poder convertir o poder generar vías de colaboración con otras instituciones para que también en ese sentido, pues también contribuyan y te genere una disminución en cuanto a los egresos, ¿verdad? Y por tanto, también nos dice que se tiene que destinar a invertir las sumas ingresadas y que se distingue de todas aquellas que no constituyen un fin en sí misma. ¿Esto qué quiere indicar? Que todo lo que tú tienes de manera inmediata vas a redistribuirlo, pero que no nada más es en sí mismo, es decir, no nada más de implícito la cantidad final o la cantidad total que el Estado te otorga, sino también todo esto que de manera integral vas a mover como recurso es lo que al finalizar se va a ver reflejado en la población, en los beneficios o en el impacto social. Vemos también que existe otro autor que se llama Joaquín Ortega, quien también nos indica una definición de lo que es la actividad financiera. Y él nos indica que la actividad financiera del Estado va a ser entendida como aquella actividad que desarrolla propiamente el Estado, pero que persigue con un objeto en particular. Este es procurar de todos aquellos medios necesarios para los gastos públicos. Y aquí ya empezamos a identificar un elemento importantísimo dentro del derecho financiero, que es lo que se denomina como gasto público. Y esto va a ser destinado a la satisfacción de las necesidades públicas y también en general a la realización de los fines que persigue. Repito, aquella que va a ser destinada para procurar todos aquellos medios necesarios para el gasto público. El gasto público es todo aquello que el Estado tiene que atender tomando en consideración todas las variables que en un momento se puedan presentar y que, repito, tienen también como elemento importante satisfacer a la colectividad. Pero cuando hablamos del gasto público, vamos a identificar en qué consiste el gasto público. De manera inmediata vemos que el gasto público es el total de gastos que realiza el sector público del Estado, ya sea en la adquisición de bienes, pero también en la realización de servicios. Aquí ya estamos viendo dos elementos. En todo lo que adquiero, porque también me va a servir para que por su conducto yo satisfaga una necesidad. Por ejemplo, contrato al personal humano, sí, me genera un recurso, un gasto, pero este personal humano también te va a resolver cuando tú acudas a requerir determinada prestación de servicio. O yo contrato o yo compro, más bien, un camión para recolectar basura. Estoy generando un gasto, pero también al mismo tiempo va a ser destinado para un fin en particular que va a ser en beneficio social. También cuando hablamos de un gasto público,
es aquel que tiene como objetivo un destino primordial en la satisfacción de las necesidades colectivas. También, haciendo referencia al gasto público, vemos que es todo aquel dinero que utiliza el gobierno primeramente para cumplir sus funciones a través de una forma establecida de garantizar un pago de impuestos por parte de nosotros como individuos, pero también que ese recurso que nosotros otorgamos se vaya a reestructurar y destinar a las necesidades más elementales o priorizar las más elementales y luego entonces aquellas que también me están demandando, pero que no se consideran en sí mismo elementales, pero que también tengo que atender. Después también encontramos como que en gasto público va a ser todo aquello que recoge aquellos bienes y servicios adquiridos por la administración pública, tanto para su consumo o también como para un elemento de inversión. Vemos pues todos aquellos alcances que tiene propiamente un gasto público. Por tanto, el gasto público implica de manera genérica este conjunto de erogaciones, o sea, el conjunto de gastos que sí o sí tiene que realizar el Estado, ¿no? Ya sea el gobierno federal, estatal y municipal, el sector paraestatal y el poder ejecutivo y el judicial. ¿Por qué? Porque el judicial es aquel en donde se establece cómo se va a etiquetar o también en donde se te puede permitir que tú generes o que tú vayas a recabar impuestos y te lo autoricen, ¿no? Porque para que tú puedas cobrar un impuesto, forzosamente tiene que emanar de una norma. No porque se me ocurre cobrar un impuesto por tal cuestión, lo voy a realizar, porque si no sería inconstitucional. Entonces, para que yo lo pueda realizar, tengo que solicitar la aprobación, en este caso, del legislativo, tiene que avalarse para que luego entonces se publique en el Diario Oficial de la Federación y yo pueda requerirte el pago, ¿no? El concepto de tributo. Y todo esto va a ser para cubrir todas las funciones que en un momento, como hemos dicho, tiene el Estado para satisfacerlas. También cuando nosotros hablamos del gasto público, es importante indicar que este se clasifica en 4 tipos de elementos, ¿no? Tiene 4 elementos. El primer elemento del gasto público nos dice que existe un gasto de inversión, existe también un gasto corriente, existe también un gasto de capital y existe un gasto de transferencia. Estos 4, al momento de conjuntarse, pueden o dan como cabida un gasto público, que son los diferentes gastos que tiene el Estado y que tiene que resolver y que en ese mismo sentido, pues también tiene que recabarlos para volver a redireccionarlos, ¿no? Es una cuestión cíclica. Cuando nosotros hablamos del gasto de inversión, el gasto de inversión es aquel que tiene como objetivo ya sea crear, aumentar, mejorar o sustituir el capital público ya existente. Por eso se dice gasto de inversión, porque es un recurso que ya tengo, pero que no nada más porque lo tengo, lo voy a utilizar para la satisfacción de una necesidad, sino que el recurso que yo tengo que identificar la forma de acrecentar este recurso para que en ese mismo sentido sea mayor la población a la cual voy a impactar y obviamente exista una mejora social. Cuando nosotros hablamos de un gasto corriente, el gasto corriente es aquel que está destinado a las operaciones básicas del Estado. Por eso se denomina corriente, porque es aquel que de manera inmediata se me va a requerir y que quizás yo no lo tenga en un momento dado etiquetado o comprendido en algún rubro, pero que no por ello voy a dejar de utilizar o voy a dejar de satisfacer. Entonces, por ello se considera como un gasto corriente, es algo básico o elemental. También tenemos el gasto de capital. Cuando hablamos de un gasto de capital, es aquel que está destinado a la obtención de activos, es decir, cómo yo, Estado, voy a recabar o voy a volver a conjuntar o a obtener un recurso, ya sea, repito, por parte de la empresa, por parte de los individuos o con cuánto puedo contar en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el mes de enero, por lo general existe el pago de tenencias, ¿no? O, perdón, los refrendos, ¿no? O existe el pago predial. O en algunos lugares te cobran, ¿no? Por concepto de agua potable todo el año y se te hace un descuento, ¿no? O cuestiones de ese tipo, pero que ya sabes que va a existir un ingreso, no sabes de cuánto en total, pero puedes existir un parámetro, pero sabes que una cuestión adicional al recurso con el que ya tienes etiquetado para satisfacer necesidades en enero
vas a tener este otro recurso, ¿no? O, por ejemplo, lo que les decía, ya sabes que en determinado mes, que no sé si es en julio o en agosto, que existen las clausuras, bueno, pues también voy a tener, me voy a requerir, por ejemplo, me van a solicitar el teatro de la ciudad, ¿no? Entonces tengo un aproximado en este mes de una utilidad de tanto. O, por ejemplo, hay en ferias, ¿no? Me van a requerir la plaza de toros, entonces tengo un aproximado de ingresos en tanto. Entonces, de esa forma también es como se puede identificar cuáles son los meses en que yo puedo tener una mayor captación de recursos para que luego entonces yo pueda utilizarlo o pueda priorizar en la satisfacción de determinadas necesidades en ese tiempo en particular. Después nos indica que existe el gasto de transferencia. Cuando hablamos del gasto de transferencia, es aquel que está destinado a la ayuda de familias o empresas. Estas familias o empresas son aquellas que quizás están pasando por una situación compleja y requieren de la ayuda en vía de colaboración del Estado, ya sea, por ejemplo, si hablamos de las empresas, ¿no? Que se van a bancarrota o que necesitan de un fondo para poder continuar o para poder satisfacer esta necesidad, pero que también se pueden comprometer en un momento dado a regresar este capital más una cuestión adicional, no sé, lo que en un momento puedan convenir con el propio Estado, ya sea otorgar un donativo, generar un concepto de impuesto, de interés, o en un momento dado también, ¿no? Es celebrar un convenio donde de manera mensual, de manera quincenal o de manera anual te voy a estar otorgando despensas o te voy a estar otorgando cualquier circunstancia, ¿no? Que todo esto, repito, también de manera inmediata se va a ver reflejada en un recurso. Ahora bien, continuando con el gasto público, también existe una clasificación del gasto público desde el punto de vista macroeconómico. Y desde el punto de vista macroeconómico, en el mismo sentido, también existe esta subclasificación en gasto corriente o también denominado gasto de consumo. Existe el gasto de capital, el gasto de transferencia y el gasto de inversión. Cuando nosotros hablamos del gasto corriente o también denominado gasto de consumo, nos dice que van a ser este conjunto de erogaciones que no tienen contrapartida en cuanto a la creación de activos, sino más bien constituyen un consumo, por eso su nombre. Cuando hablamos de los gastos de consumo, bueno, te puedo poner como ejemplo los recursos humanos, ¿no? Porque va destinado únicamente al pago por concepto de honorario, ¿no? Entonces es un consumo. También cuando nosotros realizamos como Estado el otorgamiento de servicios públicos de salud, ¿no? Entonces, te estoy otorgando, estoy pagando este servicio, la educación, la energía eléctrica, el alcantarillado, el agua potable, etcétera, ¿no? Son todos aquellos gastos que entran dentro del rubro de gasto corriente o gasto de consumo. Cuando nosotros hablamos del gasto de capital, el gasto de capital nos dice que es aquel gasto para mantener o para poder mejorar la capacidad productiva de un país. Y aquí, por ejemplo, se encuentra lo que tiene que ver con infraestructura, ¿no? Porque va a mejorar las condiciones, ya sea para que vengan mayor facilidad en cuanto a unas vías de comunicación, posicionarnos en un mejor país en cuanto a cuestiones, no sé, por ejemplo, de electricidad o de carreteras o de cuestiones de ese tipo, pero que también mejora la capacidad productiva de un país porque agiliza, ¿no? Las vías de comunicación, la entrega de mercancías, etcétera, ¿no? Cuando hablamos del gasto de transferencia, se hace referencia a un gasto de transferencia como aquel capital que tiene el Estado, pero que en un momento dado cede, lo que hace rato decíamos, ¿no? A las empresas o a las familias que lo necesitan. Se destinan también al otorgamiento de diversos programas y ayudas sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando existe un desempleo, entonces viene el seguro de desempleo, el seguro social, cuando existen financiamientos, cuando el gobierno también otorga las becas, ¿no? Cuando realizan este tipo de subsidios. Entonces, todo esto es lo que entra dentro del rubro de gastos de transferencia. Cuando hablamos también de los gastos de inversión, se hace referencia a los gastos de inversión como todas aquellas erogaciones que son o que provienen propiamente del Estado, pero que van destinadas a la adquisición o a la producción de bienes instrumentales o de capital. Esto tiene como objetivo incrementar el capital o en este caso el activo fijo del Estado y que sirven como un instrumento de producción para que el propio Estado genere sus bienes y también realice la prestación de los servicios públicos. Por eso se determina como gastos de inversión. Ahora bien, concluyendo con la actividad financiera, que ya vimos en qué consiste y que cuáles son los elementos de la actividad financiera, vemos
que para poder indicar que en efecto estamos frente a una actividad financiera, esta debe pasar por 3 momentos importantes. ¿Cuáles son estos? Primero, la obtención de los ingresos. Segundo momento importante, la gestión o manejo de los recursos obtenidos. Y el tercer momento es las erogaciones para el sostenimiento de las funciones públicas. Cuando nosotros hablamos del primer elemento, que es la obtención de los ingresos, vemos que estas pueden encontrarse también generadas o movidas por el Estado, tanto también por los institutos de derecho privado, como ya decíamos, ¿no? Como las empresas, la renta de inmuebles, la venta de bienes, entre otros, ¿no? Por eso es destinado a la obtención de ingresos, pero también pueden garantizarse como medios de instituciones de derecho público, es decir, como también puedo recabar o puedo obtener ingresos, como ya decíamos, ¿no? Los tributos o la emisión de bonos. Cuando hablamos de la gestión o del manejo de este tipo de recursos obtenidos, aquí entra que como una de las ventajas o de los fines también que tiene el Estado es la administración y la explotación de los propios bienes patrimoniales que en un momento considera que tienen el carácter permanente y por tanto tienen, haciendo uso de estos bienes permanentes, generar y gestionar todos aquellos recursos que el Estado mismo obtiene. Por eso les decía, los recursos obtenidos, ya tengo estos bienes, ya tengo este capital o ya tengo este tipo de recursos con los cuales yo puedo contar, tengo que identificar cómo voy a acrecentarlo. O ya tengo estos bienes inmuebles, entonces voy a identificar también cómo puedo explotarlo para que me generen también un recurso, es decir, no nada más yo esté otorgando un capital para mantenimiento, para esto, no, sino también genero un gasto, pero también a contrario sensu, me genera una inversión, me genera un capital, ¿verdad? Y el capital, por ende, es mayor al recurso que yo estoy destinando. También me dice el último elemento o el último momento de la actividad financiera son todas aquellas erogaciones para el sostenimiento de las funciones públicas. Y esto va a comprender la prestación de los servicios públicos y también la realización de otras actividades y gestiones que el Estado moderno pues también tiene que realizar. Por ello me dice que es el sostenimiento de las actividades, todo aquello que voy a realizar, ya sea a través de la prestación de un servicio, la atención al público, la pavimentación de calles, la celebración de tratados con otra empresa, pero que también tengo que estar identificando o enviando personal para que pavimente, para que realice, no sé, la medición, para que realice, etcétera, ¿no? Todas aquellas que van a tener como fin satisfacer estas necesidades, pero mediante la prestación de los servicios que yo sí o sí estoy obligado a realizar. Ahora bien, es importante reconocer que existen también aspectos dentro de la actividad financiera y estos aspectos se clasifican en 4. Existen los aspectos económicos, existen los aspectos políticos, existen los aspectos técnico-jurídicos y existen los aspectos sociológicos. Cuando nosotros hablamos del aspecto económico, nos indica que la actividad financiera es considerada como una actividad económica porque se ocupa de la obtención de la inversión de los recursos que son necesarios para el cumplimiento de los fines. Y por tanto, en economía nos indica que se tiene forzosamente que identificar el recurso que necesito, el recurso con el que cuento y el recurso que voy a destinar, ¿no? Porque no únicamente es identificar cuánto necesito, sino también cuánto tengo y ver la posibilidad de que esto que tengo lo puedo optimizar para que satisfaga no una necesidad, sino si en esta necesidad yo puedo satisfacer 2 o más, pues entonces que en ese mismo sentido coadyuvemos para que no exista un doble gasto. Te pongo como ejemplo, ¿no? Se me ocurre, si voy a pavimentar una calle, y ahí estoy identificando que existen, no sé, 5 familias. Dentro de las 5 familias, al momento que se realiza un censo, cada familia tiene 4 o 5 personas, ¿no? Integrantes de la familia. Entonces estamos hablando de un parámetro de 5 por 5, pues 25 más menos personas. Entonces, aquí no nada más se necesita la pavimentación de calles, sino también agua potable, drenaje, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría si no existe un correcto análisis de la prestación de servicios que se quiere? Por un lado, existiría el área de obras públicas que realizaría la pavimentación de calle, pero por otro lado se encontraría en San Cristóbal de las Casas, está lo que le corresponde a Zapam, que es el que realiza todo lo concerniente al agua potable y al alcantarillado. Pero si no se realiza esta conexidad entre dependencias que, si bien es cierto, forman parte de un mismo órgano, o sea, de un mismo nivel municipal,
pues entonces quizás yo pueda generar un doble gasto porque primero se pavimente y luego veamos que se tiene que romper la calle porque se tiene que realizar este otro tipo de cuestión. Entonces es un gasto adicional que el Estado va a poner por una cuestión y por no prever otro tipo de requerimientos y que también tengo en un momento que realizar. Entonces, aquí vemos, priorizamos, esto se tiene que hacer primero, luego entonces esto unificamos y no voy a duplicar un concepto de recurso por un mismo fin, porque no voy a cortar o voy a abrir la calle para luego entonces volver a aplicar o a colocar lo que es el drenaje y luego entonces volver nuevamente a realizar esta pavimentación, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que todo esto va implícito una cuestión económica, se tiene que satisfacer las necesidades, pero por supuesto que se tiene que prever de todos aquellos elementos. Ahora bien, cuando nos diga que la actividad económica comprende el aspecto político, ¿por qué el aspecto político? Un autor que es Pugliese no dice o sostiene que la actividad financiera tiene una naturaleza política. ¿Por qué? Porque el político es aquel que si bien es cierto en ejercicio de un poder y que este es el que la propia colectividad le está otorgando, pues tiene obligatoriamente que dar respuesta a este cargo que le fue conferido. Y si ahora tú te encuentras como un servidor público, sabemos que nuestra propia constitución nos indica cuáles son los deberes y cuáles son las obligaciones y también los derechos inherentes a mi cargo. En ese mismo sentido, pues yo al momento de tomar protesta firmo acuerdo y me comprometo a dar respuesta puntual a todo lo que se me está demandando. Entonces, nos indica pues que el aspecto político de la actividad financiera es que tú tienes sí o sí que dar cumplimiento a todo aquello que emana de la prestación de tu servicio y de la obligatoriedad del mismo. Y por tanto, ahí es en donde correlaciona la actividad financiera en su aspecto político con la obligatoriedad que tienes tú como sujeto, como individuo prestador del mismo, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos del aspecto técnico jurídico, que también emana de la propia actividad financiera, nos indica que la actividad financiera que realiza el Estado como el resto de la actividad administrativa se encuentra subsumida o sometida a un derecho positivo. Y también hay un autor que es Giannini, que ya hablábamos al principio cuando nos indicaba esta definición, nos hace referencia a que la actividad financiera es esta rama de la actividad administrativa que aparece regulada por el derecho objetivo, es decir, aquella que si bien es cierto emana de nuestro derecho positivo, del derecho vigente, del derecho que actualmente nos rige. ¿Y por qué actualmente nos rige? Porque es aquel donde nosotros encontramos soportada la facultad del Estado, la obligatoriedad para poder recabar impuestos, también la obligatoriedad que nosotros tenemos para contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público. También aparece todas aquellas obligaciones que tienen los servidores públicos. Entonces, todo esto nos dice que es técnico jurídico porque no nada más, pese a que nos están indicando dentro de la norma, también nosotros comprendemos el alcance al momento de prestar este servicio. Entonces, nos indica que es técnico jurídico, repito, porque la misma reglamentación legal en un tiempo y en un espacio determinado te lo está demandando, ¿no? O sea, no queda consideración de parte, sino que es una obligación que emana de la propia Constitución. También nos dice que se debe tomar en cuenta el aspecto sociológico. Y el aspecto sociológico nos dice que este resulta por la forma de recabar o el régimen de los tributos y también de los gastos públicos y que todo esto va a ser proporcional a las necesidades que la propia colectividad te esté demandando, ¿no? ¿Por qué social? Porque un grupo social, es decir, el municipio, el Estado o la federación, obviamente hablando de los individuos que se encuentran dentro de estos límites territoriales, pues son los que me van a exigir estas necesidades, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que me va a requerir una población en el centro, en el norte o en el sureste de la República, porque sus necesidades pueden ser completamente diferentes, ¿no? Si bien es cierto, se tiene que atender salud, seguridad, etcétera, ¿no? Pero no va a ser lo mismo en materia de seguridad, quizás, ¿verdad? Es un caso hipotético, que me exijan los estados que se encuentran en frontera, ¿verdad? A todos aquellos que se encuentren quizás dentro del centro del territorio nacional. Entonces, ahí por eso me está diciendo que es propiamente esta forma de atender o de dar respuesta a todas estas necesidades, pero que también se tomen en cuenta en cuanto a los gastos públicos y en cuanto al recurso. Hasta ahí, compañeros, hago un paréntesis. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario? Cedo el uso de la voz, por favor.
Compañeros, ¿me escuchan? Hasta ahí está quedando claro. ¿Alguna participación que alguien desee tener? Adelante, por favor. Si no, Pues continuamos. hasta ahorita todo bien, profe. Bueno, aquí dentro de la actividad, saliendo un poquito del tema, Ajá. hay algunos temas que no encontré cuando estaba Ujú. buscando. Sí. Me gustaría ver si los podemos tomar ahora. Ok. Y también, Entonces, hago un paréntesis dentro de los temas como tenemos en la planeación y desarrollo los que ustedes me indiquen o cómo. No entendía y me perdí. sí, solamente, o si quiere lo retomamos al final de la sesión, Como porque ustedes me por ejemplo, indiquen. creo que hay otro compañerito igual que tenía, o compañera que tenía una duda sobre dónde encontrar las lecturas. Ya estuve checando dentro de la semana y ya vio que nos dio el mapa conceptual y ahí encontré algunas cosas. Sin embargo, no encontré todo. Por Ujú. ejemplo, rendimientos de las empresas públicas, recursos Ujú. crediticios, eso no lo encontré y me gustaría si nos puede dar alguna ¿Alguna lectura en fuente? específico, ajá, alguna fuente en Sí, específico para que nosotros claro. podamos, bueno, yo en mi caso, resolver esa duda, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Si desean, se los proporciono de una vez o se los indico al final y ahorita avanzamos con los demás temas. Como ustedes me digan, yo estoy encantada. Algunas tecnolecturas se las compartí propiamente dentro de nuestra programación al final. Sin embargo, obviamente no van a venir todos los temas porque también forman parte del proceso de investigación, pero con muchísimo gusto yo les comparto otras fuentes en donde ustedes también pueden soportar la búsqueda y que también obviamente ahí van a ustedes a tener como que mayor disertación de estos temas, ¿no? Que quizás no todos encontramos a partir de la búsqueda en Internet. Por ejemplo, tenemos Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano, que es de Emilio Margain Manaut, que es de la editorial Porrúa. Tenemos al Derecho Financiero Mexicano, que es de Sergio Francisco de la Garza, que también es de la editorial Porrúa. Tenemos Problemas Actuales del Derecho Financiero Mexicano, que es de Emilio Rabasa Gamboa, también de la editorial Porrúa. Tenemos el Derecho Fiscal, que es de Adolfo Arrioja Vizcaíno, que es de la editorial Temis, que son algunas de las fuentes bibliográficas más completas que existen y que también nosotros podemos soportarlo. Yo les compartí algunas de manera genérica dentro de nuestra plataforma porque de manera inmediata podíamos redireccionar, ¿no? A esas. Pero repito, si ustedes también pueden, dentro de estas que ya les cité, pero que se las voy a compartir igual si quieren de manera más lenta para que tomen nota, o también si desean que yo se las haga llegar en nuestro grupo de WhatsApp con todos estos datos específicos para que también lo puedan hacer, por mí no hay ningún detalle. Y ahí créanme que que van a encontrar. ¿Por qué? Porque son diversos temas que no se encuentran en un mismo libro. Porque como estamos hablando de un derecho financiero y el derecho financiero comprende diferentes alcances, ahorita, por ejemplo, nada más dentro de la definición del derecho financiero encontramos la actividad financiera. Y como ustedes se dieron cuenta, al hablar de actividad financiera, no únicamente es comprenderla de manera genérica. ¿Qué es? No. También es identificar, es desmembrar cada una de sus partes, los alcances que éstas tienen. Vimos, por ejemplo, el gasto público, cómo se clasifica, que es una subclasificación en 4. Vimos que a su vez esta clasificación comprende otra clasificación desde el aspecto macroeconómico y que también dentro de esta tiene otros alcances, ¿no? Y así esto, si lo vemos únicamente de manera genérica, por supuesto que vamos a encontrar en cualquier página, ¿no? Pero si nosotros nos adentramos dentro de los alcances que cada uno de estos elementos contempla, entonces, si por ejemplo estas obras pues sí nos van a dar como una información mucho más nutrida, ¿verdad? Mucho más enriquecedora y obviamente ese es el fin que nosotros perseguimos, ¿no? Dotar de todos estos elementos o herramientas para que, por ejemplo, en mi caso, yo les puedo otorgar, no, mi fin no es llenarlos o saturarlos de fuentes de investigación. Por eso en las sesiones virtuales nosotros tratamos de que de toda esta lluvia o este bagaje de información que hay, hacerlo de manera mucho más sintetizada y otorgarles a ustedes todos estos elementos que les sirva para que de manera pues más completa puedan obtenerlos, ¿no? Y ya si así lo desean, ¿verdad? Ya no haya la necesidad de acudir ante la búsqueda de toda esta información porque les estamos dando como de manera más resumida o más sintetizada pues todos estos elementos. Entonces, no sé, compañero Johnny, si le desean que le proporcione de una vez
o al finalizar la sesión, o se los comparto en el grupo, o en su defecto continuamos ahorita con los demás temas. Ustedes me indican, por favor. En mi caso particular sí me gustaría sobre esos temas, pero que ya lo veamos al final de la clase. Ujú. Que lo pudiera mandar al grupo de WhatsApp para que, bueno, yo lo pueda tener más claro, al menos en mi caso en particular, ¿no? Porque de los demás sí he estado encontrando información, pero sí, Perfecto. ajá. Perfecto, claro Entonces, que sí. Perfecto. gracias por... Entonces, no, no tiene que, al contrario, estoy para servirles. Entonces, si ustedes lo desean, continuamos con los temas y les comparto esta información a partir de nuestro grupo de WhatsApp, toda esta fuente de investigación. Y les voy a otorgar otra ventaja, que no lo debería de hacer. Si ustedes desean, al finalizar, no la sesión, al finalizar la materia, porque si no prácticamente les voy a estar dando ya todo realizado y pues también es parte de su proceso. Pero yo les puedo otorgar el día 24 de febrero, que es cuando culmine nuestra sesión, les puedo compartir en nuestro grupo de WhatsApp unas diapositivas, si ustedes lo desean, donde de manera detallada los temas yo les voy identificando, por ejemplo, autores, elementos, no sé, se me ocurre de la actividad financiera, del gasto público, las ramas del derecho, los recursos financieros, etcétera, ¿no? Todo lo que contempla unidad 1, unidad 2, unidad 3, para que ustedes tengan y formen, ¿no? Su propia fuente de investigación, no para ahorita, sino para que les sirva en un futuro, pero donde ya venga de manera sintetizada. No se las comparto ahorita, no por otra cuestión, porque la tengo, pero si no, pues prácticamente pues ya no tendrían esa búsqueda de información, esa disertación de temas, porque se supone que cada uno, aunque los temas son los mismos, pues cada uno le tiene que dar su sello particular, ¿no? Aunque es una misma, son dos actividades para todos, pero cada uno lo va a interpretar de una manera diferente y eso es lo que va a arrojar una valoración numérica. Pero si ustedes lo desean, también les puedo compartir con muchísimo gusto estas diapositivas que su servidora realizó y que quizás les pueda servir en su proceso formativo. No sé si también lo desean, con muchísimo gusto también se los puedo otorgar. O sea, estaría súper bien para también tener más información sobre la materia. Gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto, pero repito, esta sí se les entregaría el 24. Ya la demás, o sea, la fuente de información, sí, terminando nuestra sesión, se las comparto en nuestro grupo. Ok, bueno, entonces continuamos, por favor. ¿Perdón? Sí, buen día. Buen día, adelante. Buen día, maestra. Mire, yo soy Hola, buen Marisol día. Cañaveral. Es un gusto conversar con ustedes. Yo creo que sí la conozco. Soy Marisol Cañaveral, yo creo que trabajamos en presidencia. Estoy trabajando con la maestría con el tema de actividad financiera, el desarrollo financiero. Pues yo laboro y la verdad me he dedicado a consultar las fuentes de internet y pues Ajá. ya tengo avanzado lo que es la unidad uno, maestra, y parte de la unidad 2. Y la verdad Perfecto. sí es interesante las reuniones de Zoom por su referente a nuestras dudas, lo que es Ujú, gasto público, la actividad financiera, el derecho financiero, tienen ujú, diferentes fuentes. Y sí, emanan todos, como usted nos decía, referente a los recursos, las erogaciones, los impuestos y todo. Entonces, sí es un tema interesante y amplio. Y si nos quiere otorgar las fuentes que nos va a compartir, se le agradecería mucho. Gracias, perfecto, maestra. compañera Marisol. A usted. En efecto, sí, sí, claro que te recuerdo. Y es un gusto coincidir en esta ocasión, Marisol, por este medio. Y Igualmente. claro que sí, gracias. Y claro que sí, con muchísimo gusto. Las fuentes se las comparto al culminar nuestra sesión y ya las Ujú. diapositivas se las comparto el sábado 24 de febrero para que tengan y forme parte también de su proceso de aprendizaje y también les pueda servir en un futuro. Entonces, ¿alguien Perfecto, más? gracias. A usted. Si alguien más nos desea tomar el uso de la voz, damos continuidad con la disertación de nuestros temas, por favor. Bueno, entonces les decía pues que estos son los aspectos que también forman parte dentro de la actividad financiera y que nosotros debemos de tomar en consideración al momento, ya sea de establecer la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión social o la cuestión técnico-jurídica. Ahora bien, vamos a otro de los puntos que también forman parte de nuestra programación, que son las divisiones del derecho financiero.
Cuando nosotros hablamos de las divisiones del derecho financiero, diferentes autores han comprendido al derecho financiero en tres grandes ramas o en tres grandes grupos. Y esto primeramente nos indica que reconoce al derecho. Antes hago un paréntesis. De los que están en la sala, me aparecen 4 personas y su servidora. Alguno de ustedes, me gustaría que habilitáramos nuestro micrófono y me indiquen su licenciatura en qué la tienen, porque algunos están cursando esta materia de derecho financiero, algunos la cursan porque parten de la licenciatura en derecho, otros de administración, otros de contaduría, etcétera. Entonces, aquí me gustaría, para saber si hago mayor énfasis en una rama, me gustaría que me indiquen, por favor, su licenciatura, en qué la tienen. Ok, Marta me dice que es contaduría pública. Gracias, Marta. ¿Alguien más? Licenciatura en economía, maestra. Economía. Gracias, Marisol. Sí. Ah, somos dos, yo también. Saludos ahí a mi Johnny, congénere. economía. Adelante. ¿Alguien? ¿Luby? Mm, creo que tenemos un detalle ahí con el audio. Ok, bueno, entonces se dan cuenta que aquí tenemos este bagaje. Su servidora, yo soy doctora en Derecho y mi licenciatura es en Derecho, mi maestría es en Derecho Penal, pero también tengo la formación en Administración, en Economía, y por tanto vemos pues aquí empieza a hacer esta distinción, ¿no? Porque nos indica que el derecho financiero dentro de esta división, si se dan cuenta, existe una forma multifacética en que se puede otorgar y también que puede intervenir o ingerir dentro de la propia actividad financiera. Por ello nos dice que lo va a dividir en 3 grandes ramas o en 3 grandes grupos de normas que pueden presentar similitud dentro de los momentos o dentro de las fases en que se vaya realizando la actividad financiera del Estado. Primero, cuando hablamos de la obtención, del manejo o de la erogación, que son los 3 momentos importantes en los que pasa la actividad financiera, que ya los analizamos hace rato, vemos pues que aquí corresponden diferentes elementos del derecho, pero también en este caso que intervienen aspectos económicos que también forman parte o que se deben de auditar, que debe de existir una correcta administración y que luego entonces todos estos, donde interviene la economía, el derecho, la contabilidad, etcétera, van a llegar a un mismo objetivo, que todos estos parámetros tienen forzosamente que llegar a un enfoque en beneficio social, pero mediante una rendición de cuentas oportuna. ¿Por qué? Porque sabemos que al fin de un ejercicio fiscal o de una administración, te van a requerir, ¿no? Que informes en qué utilizaste el gasto que tuviste durante el ejercicio fiscal tal, cuáles fueron tus egresos y que tienes que llevar forzosamente un control pormenorizado de cada uno de los gastos que tuviste. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, que primero en la obtención, en el manejo y en la erogación, ¿qué interviene? Interviene un derecho fiscal, interviene un derecho patrimonial e interviene un derecho presupuestario. ¿Por qué hablamos? Si ustedes dicen, bueno, ¿y por qué nada más puro derecho? Derecho fiscal, derecho patrimonial y derecho presupuestario. Porque recordemos que todo lo que nosotros como individuos realicemos, independientemente de la formación que tengamos, tiene que ser objeto de regulación. ¿Por qué? Porque somos personas y las personas tenemos derechos y tenemos obligaciones. En mí como María Catalina, pero también en mí como profesionista, ¿no? En este caso, si ustedes, por ejemplo, se me ocurre, como servidores públicos, como presidente municipal, como gobernador del estado, como presidente de la República, dentro de tus funciones, aquí viene el aspecto económico. Se te otorga un recurso, no quizá de manera literal, porque también tú no lo vas a destinar, pero en base a todo lo que tienes que atender, forzosamente viene una forma desplegada de actividades, de obras o de requerimientos que tienes que llevar a cabo por conducto de tus servidores, ¿no? O de tus subordinados, ¿no? Por ello existen las direcciones, coordinaciones, etcétera, y obviamente cada uno en la esfera de competencia tendrá que hacer lo inherente a su cargo. Pero aquí entra primeramente la economía, entra luego entonces la contaduría, porque va a ser un recurso que se tiene que otorgar
y que muchos vienen de un recurso federal, de un recurso estatal, ¿no? Del propio tributo que nosotros vamos a captar o vamos a requerir dentro de mi municipio, y que todo esto también vemos que se persigue mediante un fin, porque es distinto cómo tú lo vas a comprobar, cómo vas a comprobar un recurso federal, porque los lineamientos que te exigen son distintos a los que tú mismo pudieras imponerte o pudieras requerir dentro de un mismo municipio. Entonces, aquí todo esto, ¿cómo se tiene que acreditar? Entran cada una de las otras ramificaciones, pero todo esto va a ser regulado por el derecho. ¿Por qué? Porque lo que tú hagas o lo que tú dejes de hacer en el ejercicio de tu función va a estar comprendido dentro de una norma y yo te voy a sancionar. A mí no me interesa si eres abogada, el Estado, vaya, o las normas jurídicas. A mí no me interesa si eres abogada, si eres contador, si eres economista, no. A mí me interesa que si tú tienes este cargo y que tú estás obligado a realizar esto en beneficio de la sociedad, ¿qué es lo que tú realizaste para que la norma jurídica te proteja? ¿Qué es lo que tú no realizaste para que la norma jurídica te sancione? Entonces, lo mismo pasa en el ejercicio de un derecho financiero. Por ello, vamos a indicar cómo va en los alcances. Nos dice, primeramente, las divisiones del derecho financiero, existe 3 divisiones particulares. La primera, que es la división referente al ingreso del Estado. Cuando hablamos de la división referente al ingreso del Estado, esta se subdivide en materia financiera, en materia fiscal y tributaria, en derecho fiscal y en derecho tributario. Cuando nosotros hablamos de una segunda clasificación o división del derecho financiero, se encuentra la división, pero ahora referente al patrimonio del Estado. Ojo, la primera era referente al ingreso del Estado. La segunda es referente al patrimonio del Estado, pero en el patrimonio del Estado, ahí hace una subdivisión que es la cuestión presupuestaria. Y la tercera clasificación también nos indica que es la división referente al patrimonio del Estado, igual que esta, les decía, son 3. La primera es referente al ingreso, la segunda es al patrimonio del Estado, pero el patrimonio comprendido dentro de la cuestión presupuestaria. Y esta que también es división referente al patrimonio del Estado, pero ahora ya no comprendida en el presupuesto, sino comprendida en el patrimonio. Aquí nos estamos analizando estas 2 versiones que entran en patrimonio, pero una en razón a presupuesto y otra en razón netamente al patrimonio. Vamos a explicar cada una de estas. Cuando hablamos de la primera, que es la división referente a los ingresos del Estado, les decía que aquí se encuentra en materia financiera, en materia fiscal y en materia tributaria. Cuando hablamos de la materia financiera, aquí hace referencia a los 3 aspectos de la actividad financiera que tiene el Estado. ¿Cuáles son? Primero, los ingresos. Segundo, la gestión de bienes y recursos. Y tercero, la erogación que se tiene de los recursos. Por eso hablamos de lo financiero. Todo aquello que tiene que versar sobre una cuestión monetaria y que luego entonces se tiene que realizar una correcta, primero, recaudación y luego entonces comprobación y luego entonces este destino final. Por eso nos dice, contempla el ingreso, contempla la gestión de bienes y los recursos y la erogación o el gasto de los mismos. Segundo, contempla la materia fiscal. Cuando hablamos de la materia fiscal, esta hace referencia a todos los ingresos que tiene el Estado, cualquiera que sea su naturaleza, pero que se encuentren basados en los productos o en los precios, que van a ser aquellos ingresos que en un momento va a percibir el Estado dentro de sus actividades que no son de derecho público, por eso se considera de derecho fiscal. Repito, todo aquello que también ingresa al Estado independientemente de la vía, pero que se encuentren en base a los productos o a los precios que ingrese el Estado. Por ejemplo, a nivel municipal, ¿qué te realizan los cobros, no? De agua. ¿Qué te realizan los cobros también? O nosotros que vamos y depositamos. Se me ocurre, alguna tarifa por, no sé, el pago para un permiso, ¿no? Para un permiso de construcción o para un permiso de X o Y, pero es directamente otorgado por el Estado, en el Estado a través del municipio y que ellos te van a indicar el concepto, ¿no? El concepto que le van a otorgar y el costo que te van a otorgar. Entonces, es un recurso de manera inmediata que ingresa al municipio, que viene el por qué, o sea, el objeto por el cual se te está cobrando y también en ese sentido el monto por el cual tú vas a otorgar. Eso, repito, entra dentro del derecho fiscal. Y cuando hablamos de un derecho tributario, el derecho tributario nos dice que es este conjunto de normas jurídicas
que se refieren al establecimiento de los tributos. Cuando hablamos de los tributos, bueno, ustedes bien saben que estamos haciendo referencia a todos aquellos impuestos, a los derechos, a las tasas y a las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración y nosotros como particulares con motivo al nacimiento, al cumplimiento o al incumplimiento, ¿no? Que en un momento dado se tenga y que por tanto se nos requiere para que podamos estar en regla, ¿no? Para que pueda existir una correcta vía o relación entre la administración y nosotros como quien, como ciudadanos, ¿no? Y que también en base al no cumplimiento o al incumplimiento, pues también conlleva sanciones. Por ejemplo, si estás prestando el servicio para, no sé, para venta de comida, ¿no? Un restaurante, pero te dice que no tienes el permiso para beber bebidas embriagantes. Entonces ya son conductas ilícitas que tú como individuo estás omitiendo y que luego entonces va a traer aparejado una sanción, ¿no? Así por ponerte un ejemplo. Entonces nos dice que van a ser todas estas normas jurídicas que van a ser referentes al establecimiento de los impuestos que se te ponga a ti, entre la administración y entre ti como individuo. Y esto va a ser, repito, por cumplir, por incumplir. ¿Por qué por cumplir? Cuando hay un servicio que tú tienes que llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, quiero realizar una subdivisión de la propiedad, ¿no? Este terreno lo vamos a adquirir entre mi hermana y yo. Ah, perfecto. Entonces quiero realizar una subdivisión del lote. Ah, pues bueno, voy a acudir, me van a indicar, tienes que pagar esto y se te va a otorgar. Entonces es por cumplimiento, me van a otorgar un concepto de impuesto, yo tengo que pagar. Pero, por ejemplo, también porque incumplo, porque no realicé un permiso de solicitud de construcción, llegan y me clausuran mi obra. Ah, pues entonces también tengo que llegar a solicitar primeramente, pues que ya no esté clausurado. Entonces, un pago por el concepto que yo no di. Y luego entonces otro pago para poder ahora sí estar en regla y solicitar el permiso de construcción, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde yo me sitúe, pues va a ser el requerimiento que también tenga que otorgar y que todo, ya vimos, va a ir implícito el factor monetario, ¿verdad? Ahora bien, hablábamos que también existe una segunda división referente al patrimonio y que ahora entra el presupuesto, pero el presupuesto del Estado, pero que ahora entra el presupuesto, ¿no? El derecho presupuestario nos indica también que va a atender a dos elementos importantes. El primero, hacemos referencia a un derecho tributario, perdón, a un derecho presupuestario cuando encontramos todas estas normas jurídicas que son relativas a la preparación, a la aprobación, a la ejecución y al control de los presupuestos de ingresos, pero también de los egresos y a las normas jurídicas sobre la rendición de cuentas y sobre la responsabilidad de los servidores públicos por el mal manejo de los recursos. Aquí entra, repito, las normas jurídicas que van a regular ahora a ti como individuo cuando estés realizando un mal uso de los recursos públicos, ¿no? Entonces, estas normas jurídicas se te van a aplicar y forman parte del derecho presupuestario. También cuando hablamos del derecho presupuestario, nos indica que es una rama del derecho financiero que está integrada por todo este conjunto de normas y también este conjunto de principios que determinan el régimen jurídico temporal de gestión, de empleo y de contabilidad de los caudales que son derivados de los recursos que alimentan el tesoro público. Es decir, el derecho presupuestario van a ser todas aquellas normas jurídicas que van a regular que todo aquel dinero que ingrese a las arcas del Estado, llámese Estado como federación, Estado como entidad federativa o Estado como municipio, forzosamente van a ser objeto de regulación. ¿Por qué? Porque cada centavo que ingrese forzosamente tiene que saberse el fin último de ese recurso. Entonces, para una correcta acción o para una omisión o para una conducta ilícita que se haga con ese resultado, pues obviamente aquí nos indican que va a ser objeto de regulación. Eso es lo que regula la división referente al patrimonio del Estado desde el punto de vista presupuestario. Pero también indica la división referente al patrimonio del Estado, pero ahora desde el punto de vista patrimonial. Y aquí nos dice que entra el derecho financiero patrimonial. Cuando hablamos de un derecho financiero patrimonial, nos dice que es esta rama del derecho financiero que también está integrada por las normas jurídicas, pero que estas van a ser referentes a la adquisición, a la administración y, ojo, a la enajenación de los bienes que constituyen en un momento dado el patrimonio de un Estado y que también van a estar integrados tanto por los bienes muebles como por los bienes inmuebles. Aquí ya vimos la diferenciación. Una es propiamente el presupuesto que ingresa y cómo tú vas a comprobar cada uno de este recurso
Y cuando hablamos del derecho patrimonial son todos estos bienes, muebles e inmuebles que también tú tienes que administrar, ya sea, repito, por adquirirlos, netamente por administrarlos o también por enajenarlos, ¿no? Pero que tienes que llevar este correcto control porque también en los mismos bienes, pues va aparejado una cuestión económica, ¿no? También cuando hablamos del derecho financiero patrimonial, hacemos referencia a todas estas normas y a todos aquellos principios que rigen la gestión de bienes y también de las empresas que son de titularidad pública, ¿no? Así también toda aquella participación de todos los entes públicos, así como también de las empresas que son titulares propiamente de una actividad privada. Es decir, el derecho patrimonial aquí nos está indicando que también forma parte las normas y los principios que tienen que ver de manera directa con la gestión de los bienes, ¿no? Ya sea los bienes propios como Estado o también aquellos bienes que yo te voy a condonar o que yo voy a entrar también en una vía de colaboración o de convenio con empresas que pueden ser de título privado, pero que también van a perseguir un beneficio social. Yo te voy a aportar esto a ti como empresa, llámese hotel, llámese restaurante, llámese, no lo sé, pero también tú me vas a otorgar esto. Por ejemplo, se me ocurre, vemos que un órgano descentralizado del municipio es el DIF, ¿no? Y en el DIF, pues también existe una coordinación que se llama atención a grupos vulnerables. Y dentro de los grupos vulnerables atiende, se me ocurre, a niños en situación de calle, a niños, adultos mayores o a personas con alguna discapacidad o también ayudan, se me ocurre, a personas o crean algún centro de atención, por ejemplo, algún CAI, ¿no? Entonces, de manera diaria tienen que llevar, se me ocurre, desayuno o comida o cena, ¿no? Algún alimento o también tienen que otorgar despensas o qué sé yo, ¿no? Propio de las actividades que realiza esa coordinación de grupos vulnerables. Pero, ¿esto qué genera? Una erogación. Entonces, quizás yo en vía de colaboración como municipio puedo celebrar con el grupo hotelero que cada día, a ver, tu hotel tal me vas a otorgar en vía de colaboración el lunes, ¿no? El desayuno. Tu empresa tal, el martes la comida. Tu empresa tal, ¿no? Entonces, ahí me está diciendo que forma parte del derecho financiero patrimonial, porque si bien es cierto, yo no estoy generando un recurso, pero a través de esta vía de colaboración interinstitucional estamos generando sinergias para incidir en una mejora social. Y entonces yo he estado, desde el punto de vista municipal, estoy solventando este requerimiento, pero sin generar un gasto, ¿no? O sea, ya lo tengo etiquetado, pero no lo voy a generar como gasto. Aquí, al momento que me requiera la comprobación, pues no va a haber tal, porque lo voy a suplir con este convenio. O sea, sí, jurídicamente hablando, tengo que tener un soporte. Por eso se celebran convenios, ¿no? Este convenio, cuando me indiquen cómo resolviste el problema de la atención al grupo vulnerable tal, mediante el alimento, ok, no genere gastos 0 pesos, ¿no? Porque se tiene que indicar, porque existe este convenio de colaboración donde la empresa tal me va a otorgar tal, ¿no? Y así, pum, 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 yo voy a ir señalando. ¿Para qué? Para que me indiquen al finalizar, no deje desatendida o en estado de indefensión a este grupo, pero tengo, ¿no? Entonces mi patrimonio, mi derecho financiero patrimonial, continúa con esta misma cantidad, pero ya suplí esta necesidad. Eso, en otras palabras, es lo que me dice el derecho financiero patrimonial, que también las mismas normas me dan cabida a que yo pueda celebrar este tipo de acuerdos que sean en beneficio social. Ahora bien, es importante que nosotros también identifiquemos que existe el derecho financiero y otras disciplinas jurídicas. Dentro del derecho financiero y otras disciplinas jurídicas encontramos al derecho financiero constitucional, el derecho financiero administrativo, el derecho procesal financiero, el derecho penal financiero y el derecho internacional financiero. Pero el día de hoy nos vamos a analizar únicamente dos porque por razón de tiempo, en cualquier momento ya nos cierra nuestra plataforma porque ya nos excedimos de las 10 de la mañana, pero nada más para ir cerrando. La primera nos dice que es un derecho financiero constitucional. ¿Por qué es un derecho financiero constitucional? Porque nos dice que al hablar de nuestra constitución vemos que si bien es cierto, todo lo que emane de una forma garante y protectora de derecho, forzosamente tiene que encontrarse regulada en nuestra constitución política, porque sabemos que a partir de nuestra constitución emanan todas las demás leyes que se consideran supletorias, ¿verdad? Entonces, nos dice que el derecho financiero constitucional va a ser pues este conjunto de normas constitucionales que hacen referencia a la materia financiera, pero también aquella que hace referencia a las cuestiones de la facultad que tiene el Poder Legislativo
para poder establecer los tributos, ¿no? Cuando hablamos de los tributos, ya decíamos que son todos estos impuestos, ¿no? Que son estas obligaciones que nosotros como mexicanos tenemos para contribuir, porque de manera literal nos indica nuestra Constitución. Es obligación del ciudadano mexicano contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público, ¿no? Así, literal, nos cita nuestra norma jurídica, ya sea de la federación, de los municipios o de la entidad federativa en donde habite. Entonces, ahí, si la Constitución lo señala, pues obviamente estamos obligados, ¿no? Ahora bien, ¿por qué nos dice que también otra de las ramas, o bien otra de las disciplinas jurídicas dentro del derecho financiero es el derecho administrativo financiero? Porque nos dice que es esta rama del derecho público que tiene por objeto el sector del ordenamiento jurídico que regula tanto la constitución y la gestión de la hacienda pública y por tanto la hacienda pública vemos que le va a comprender regular la actividad financiera, ¿no? Entonces el derecho administrativo, en otras palabras, va a ser aquella que tenga por objeto regular todos los ingresos y egresos que tenga el Estado en sus diferentes esferas de competencia, federal, estatal o municipal, a través de una hacienda pública, es decir, a partir de una correcta administración del recurso, ¿no? Hasta ahí, compañeras, compañeros, ¿alguna duda, algún comentario para ya poder ir cerrando nuestra participación? Adelante. Bueno, yo desde del campo que lo había visto anteriormente económico, pues las lecturas que he tenido ahorita sobre el tributo, pues, de cómo se ve desde la forma de derecho, porque es muy distinto, porque nos dice que estamos, o sea, es como una obligación, pues, pero el cómo se ejerce el derecho, pues, o sea, toda esta, o sea, como estamos dentro de las ciencias sociales, es como el derecho te va marcando la pauta de cómo como ciudadano tienes estas obligaciones y también derechos, ¿no? Entonces, en esta parte del derecho, cómo nosotros desenvolvemos el pago del tributo y cómo se nos requiere este pago del tributo. Para mí es bastante interesante pues verlo de esa forma porque como economista yo lo veía del lado de, bueno, tienes que pagar impuestos, pero no sabías o tienes la idea del por qué tienes que pagar impuestos, ¿no? Y entonces el lado del derecho lo explica de una forma un poquito más específica, ¿no? Entonces esa Claro. es la parte que para mí me llama mucho la atención porque al verlo siempre del lado económico, ahora de esta parte del derecho, pues es interesante. Claro, y coincido contigo, Johnny, en el sentido, sí, por supuesto. La economía, si bien es cierto, va a interpretar o va a entender todas aquellas circunstancias en el por qué el hombre tiene forzosamente que emitir un pago adicional por adquirir un bien o por prestar un servicio, ¿no? Porque a veces nos causa confusión. ¿Por qué si yo tengo una casa tengo que pagar por tener una casa, ¿no? O sea, esta como muchas otras preguntas. Pero bueno, si bien es cierto, hasta ahí podemos tener o no tener razón, porque sabemos que es un bien que nos ha costado, forma parte de nuestro patrimonio, el patrimonio es un derecho que también forma parte de nuestros derechos humanos y entonces, ¿por qué me tiene o por qué yo tengo que pagar por algo que a mí me costó, verdad? Pero cuando nosotros interpretamos y analizamos que también nosotros como individuos estamos o formamos parte de este ciclo económico. Para que exista este movimiento económico, forzosamente necesitamos que también, además de un trabajo, además de nosotros adquirir o consumir, que son todos estos factores que mueven la economía, pero también otra de las formas que continúa moviendo la economía es precisamente el recurso que el Estado maneja y direcciona. Pero ahora ya estamos entendiendo esta parte del derecho financiero dentro de la actividad financiera, que no únicamente podríamos satisfacer las necesidades si únicamente nos quedamos con las partidas presupuestales anuales que cada estado, hablando de municipio, federación o entidad federativa, regula, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, bueno, pero es que necesito pavimentación de calle, pero es que necesito alumbrado, pero es que necesito mayor seguridad porque pues nada más hay 400 policías para 10,000 gentes, no lo sé, o necesito esto, necesito el otro, sí. Muchas de estas cuestiones, por supuesto que dentro del rubro que ya está etiquetado se puede resolver,
pero otras tantas no hay este recurso. Y sabemos que el hombre, y esto no estoy justificando para nada, pero también sabemos que el hombre estamos en constante reproducción y a la par quizás no va en el mismo sentido las demandas sociales con el ingreso que tiene el Estado de manera inmediata. Entonces, por ello, la propia Constitución indica que es obligación del ciudadano mexicano contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público. Aquí por ello nos dice proporcional y equitativo. Y podemos decir, pero si es lo mismo, ¿no? La proporcionalidad y la equidad es lo mismo. No. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, se me ocurre, que Johnny tenga un Camaro, ¿no? Del año, padrísimo, y que Johnny pague, se me ocurre, 500 pesos, ¿no? Y que yo tengo un bochito padrísimo, pero pues no se compara lo que cuesta un Camaro a lo que cuesta mi bochito y que yo también tenga que pagar 500 pesos. Entonces, ¿dónde está la proporcionalidad, no? La equidad, sí. Él tiene un coche, yo tengo un coche. Los dos tenemos que pagar. Hasta ahí te la compro, constitución política, porque estamos bien, ¿verdad? Ambos tenemos que pagar por tener un vehículo. Pero aquí la proporcionalidad es el que tenga más, que pague más, y el que tenga menos, que pague menos. Lo mismo si hablamos del predial. No es lo mismo que va a pagar la persona que tiene un terreno sin bardear, porque hasta eso aumenta, a que la persona también tenga un terreno, pero lo tenga bardeado, a una persona que tenga ya una construcción. O sea, los costos todos pagan o todos pagamos por tener un bien inmueble. Ahí estamos hablando de la cuestión, de una cuestión, ¿verdad? De equidad. Pero la proporcionalidad es, repito, en mejores condiciones, pues mayor va a ser la cantidad que pagas. Aquí es una forma de que nosotros apoyemos, si lo queremos ver de una manera coloquial, apoyemos al Estado mediante este pago por concepto de tributo, porque en el mismo sentido, de manera directa o indirecta, este recurso se me va a regresar, ¿no? Mediante una mejora en mi colonia, mediante una pavimentación de calle, mediante una mejora en los servicios de agua potable, mediante, no sé, la recolección de basura, mediante la iluminación o la compostura de estas lámparas, no lo sé. Son servicios que yo también estoy requiriendo, que el Estado no tendría nada más por la partida presupuestal que le da poder suplir a todas estas necesidades, pero pues que también estoy contribuyendo a tener una mejor condición de vida, ¿no? Entonces, ahí, por eso se dice que va de la mano, porque si bien es cierto, aunque lo entendamos de una manera distinta dependiendo de nuestra formación, pero todos manejan el mismo objetivo. Lo regula el derecho para un beneficio social, ¿no? Y ahí nosotros sí o sí nos vamos a encontrar, ¿no? Bueno, compañeras, compañeros, agradezco enormemente el que se hayan conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. Recordar que esta sesión ha sido grabada. Yo la voy a compartir a nuestra institución. Ellos en el transcurso de estos días me van a volver a regresar la liga ya con estas adecuaciones. En el momento que su servidora la tenga, yo se las voy a cargar en plataforma para que ustedes, si así lo deseen, puedan volver a visualizar el contenido y continúe contribuyendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, ahorita terminando nuestra sesión, yo le voy a compartir los datos de fuentes bibliográficas adicionales por si alguno de ustedes también quisiera buscarlas o consultarlas para apoyarse en la elaboración de sus actividades también. Y si no desean utilizar estas fuentes, ni tampoco las que aparecen en las tecnolecturas, también pueden utilizar fuente adicional, no hay ningún inconveniente. Solo les pido, por favor, que al finalizar sus actividades me citen de dónde obtuvieron esa información, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan excelente resto de fin de semana y estoy como siempre para servirles. Bendiciones a todas y todos. Gracias, Hasta luego. maestra. Buen día Buen día. a todos. Bendiciones.